Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Todo Muy bien. buenas noches. ¿Cómo están nuestros invitados? Muchas gracias por haber venido. El congresista Víctor Isla, del Gana Perú, y el congresista Alejandro Guinaga, de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Verónica, Mario? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo noches. estás, Víctor? Gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con el primer tema y el tema más importante de todos estos días, que son todo lo que se dice y todo lo que ocurre en torno a la nueva fuga de Martín Belaúnde Locio. Vamos a escuchar lo que ha dicho primero el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, negando algo que se había afirmado aquí. Hemos transmitido formalmente a la Embajada de la República del Perú copia legalizada del auto supremo de la extradición para que el Estado peruano confirme el personal responsable del traslado del extraditable, el lugar y la fecha de entrega. Al presente aún no se recibió ningún pronunciamiento oficial del gobierno peruano. Aquí tenemos la nota que se le ha enviado el 14 de marzo, tiene sello de recibido de la Embajada del Perú. Bien, entonces el canciller boliviano dijo que no se recibió ningún documento, ningún pedido oficial del gobierno peruano a propósito de la fecha y el modo de entrega del prófugo Martín Belaúnde. Sin embargo, el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, había dicho antes lo siguiente. Que sí lamentamos, por supuesto, que estando en plenos trámites, ya digo, habiendo fijado y hora para la extradición, se escape este señor. Eso es lamentable, pero no me pidas que fuerza... No, la verdad es que no se entiende. Es el canciller el que se le iba a decir eso. Pero también la noticia con la que empezamos hoy día, muy temprano, fue la salida del ministro del Interior boliviano a consecuencia de la fuga y también la destitución del jefe de la policía allá en Bolivia. El presidente Ollantumala habló hace solamente unos minutos también. Antes de ir con nuestros invitados vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre esto de las fechas. Hay dos temas ahí pendientes. Uno era que la defensa del señor Martín Belaúnde había interpuesto 3 recursos para contrarrestar, ¿no?, el pedido de la justicia peruana, y eso recién se resolvió el día viernes 22, 2 días antes de la fuga de este señor, que fue el día domingo 24. Y el segundo tema es que el gobierno boliviano había pedido 10 días de anticipación o previos, ¿no?, que ellos necesitaban. Si usted suma los días hábiles, esos vencerían recién este viernes, que el próximo viernes, ¿no? El señor Belaúnde no deja de decir que usted es su principal persecutor. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Empecemos. ¿A quién le creemos? Usted me imagino que le cree al canciller boliviano, ¿no? No creo que un canciller vaya a mentir, pero vayamos ¿Y si el ministro del Interior y el presidente de la República? Vayamos a los hechos. A ver. El presidente de la República, comencemos por él, por el mayor rango, ha señalado, a raíz de la pregunta que le hacen sobre la salida del equivalente al ministro del Interior, que es el ministro de Gobierno allá, claro, y del jefe de la policía. Dice, bueno, Bolivia ha reconocido y asume su responsabilidad en la fuga de Martín Belaúnde Locio. Señor presidente, ¿qué responsabilidad asumió usted o el Ejecutivo en la fuga de Martín Belaúnde Locio hacia Bolivia? ¿Se cambió algún ministro? No nos enteramos por acción de los ministros, no nos enteramos por acción de la policía, nos enteramos justamente por un resentido fiscal que dijo Martín Belaúnde Locio está en Bolivia. Bueno, es así. Entonces, luego hemos escuchado aquí en este canal, el domingo, en Agenda Política con Enrique Castillo, al ministro del Interior decir, a Bolivia ya le habíamos solicitado lugar, fecha y hora de entrega de Martín Belaúnde Locio. El canciller lo ha desmentido, porque es todo lo contrario. Bolivia le había solicitado a Perú que fije, ¿no?, justamente lugar, fecha y hora para la entrega, y no se había fijado nada. Por eso yo le preguntaba a usted, congresista, ¿le cree más a las autoridades bolivianas que a las autoridades peruanas? Porque acá son dos versiones totalmente, uno que sí y otro que no. Entonces ahora solamente nos queda los hechos nos veamos a quién le creemos o no. Los hechos nos demuestran, y por el desmentido que le hace un canciller al ministro peruano, de que ha sido así.
lo que ha señalado el presidente de la República también es una seria contradicción, porque dice Bolivia asume su responsabilidad y ellos aquí no hemos asumido responsabilidad con relación a la fuga. ¿Qué hemos hecho? O sea, la primera fuga, dice usted. Así es. A la fuga inicial. Así es. No hubo ninguna responsabilidad de nadie. Y tuvimos manejo dispar. El ministro del Interior, cuando hubo el caso Orellana, el mismo día fue a traerlo y justamente se generó la expulsión de Orellana. Cuando cayó Martín Belaúnde del Ocio, todo el mundo silbaba y miraba al costado y pensábamos que iba a haber la misma celeridad. En un avión de la policía se iba a ir para, con un acuerdo con el gobierno boliviano, lograr su expulsión. Todo lo contrario, Bolivia nos ha estado diciendo, mejor es la expulsión que el camino de la extradición. Ahí justamente viene la omisión de funciones del ministro de Justicia, que prefirió a través de su procurador ir por el camino de la extradición, en lugar de haberse apersonado, no ahora, pues que ya se fugó, ¿no? Ya eso es un cuento, ya eso es una fantasía lo que están haciendo ahora, un viaje de los 13, no son los 13 del Gallo, sino los 13 de Bolivia, pero es extemporáneo. Allí se debió haber presionado a las autoridades bolivianas para la expulsión y ya lo tendríamos acá, pero ¿a quién le conviene que esté callado Martín Belaúnde? Bueno, vamos a ver qué dice el congresista Isla. Bueno, el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer porque ha optado por el camino de la extradición. No es correcto decir que se puede presionar a otro gobierno. Eso es incoherente de parte de la planteada por el congresista Aguinaga. Hay que ser respetuoso del otro gobierno. Hubo una posibilidad de expulsión señalada por el ministro boliviano, pero el gobierno peruano decidió por el proceso de extracción. Siendo así, se estaba realizando todos los trámites. Aparentemente hay un desfase en lo que señala el canciller Choquehuanca y el ministro Pérez Guadalupe. El ministro Choquehuanca dice que el 14 se comunicó a la embajada peruana y el ministro Pérez Guadalupe señala que hay una notificación del 21. El ministro de Justicia hace momentos hizo una explicación que el gobierno peruano, a través del ministerio, optó por que se agote esta vía de los numerosos recursos planteados por la defensa de Belaúnde del Ocio. Eso tendrá que ser explicado por el ministro. Si se tenía que poner fecha de manera inmediata, también era un camino. No vamos nosotros acá a señalar defensas más allá de las responsabilidades que tiene que asumir cada funcionario. El ministro ha señalado, está en Bolivia ahora. Entiendo que cuando esté acá tendrá que dar las explicaciones del caso. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico para haber aceptado terminar de que se agoten todos los recursos planteados por la defensa de Belaúnde del Ocio, que alcanzó finalmente el día 22? ¿Pudo haberse hecho el 15 seguro, el 16? Seguramente, pero eso sería especular de parte nuestra. Yo soy respetuoso de las acciones que hacen los funcionarios, en este caso nuestro ministro y nuestro procurador. Escuchemos las explicaciones antes que especulen. Sí, pero mientras tanto se pregunta a sí mismo por qué sucedió de esa manera y no de la otra. ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Hay dos opciones, por eso le digo, hay dos opciones señaladas. Entonces entenderá quien toma decisión en su momento, en este caso es el ministro del sector con su equipo. Entonces tendrán que dar la explicación del caso. ¿Pudo haberse hecho? Seguro pudo haberse hecho así también. Pero se optó por esperar que se resuelva jurídicamente los recursos planteados. Es la explicación que dio el ministro de Justicia. El ministro de Justicia habló, nos recomendaron. ¿Quién recomendó? ¿El estudio de abogados que fue contratado? Pero lo que señaló el ministro, porque escuché también, es que hoy un informe al respecto. Por eso le digo, aquí existen dos posibilidades. Optar por dos caminos, o esperar que se resuelva o haber señalado la fecha. Nuestro representante del sector de justicia optó por esperar el agotamiento. Habrá que esperar sus explicaciones sustentadas y no arriesgar opinión, porque aquí estamos hablando en cuestiones de posición de Estado. Mientras tanto, la bancada de Fuerza Popular ha anunciado que va a presentar dos denuncias, una constitucional contra el ministro de Justicia y otra penal contra el procurador Joel Segura. ¿En qué se basa o sobre qué se basa cada una de estas? Justamente, voy a cambiar el término para no herir la susceptibilidad de Víctor. El gobierno no hizo gestiones para lograr la expulsión de Martín Belaúnde del Ocio. El ministro de Justicia ha sido justamente desmentido por la jueza, cuando él dice que había solicitado el cambio de situación de detención de Martín Belaúnde del Ocio para que sea pasado a un penal, ¿no es cierto? La jueza lo ha desmentido, eso no ha sucedido. Por eso, el ministro, en la acusación constitucional que estamos haciendo, ha caído ahí en falsedad genérica. Ha caído en omisión de funciones. Y en cuanto a, para nadie es irreal justamente
esta secuencia, esta farsa que desde el inicio se ha generado. Veamos, cuando el ministro Figalo y el asesor presidencial Roy Gates, en un primer momento, estando Martín Belaúnde Locio fugado, no solamente tratan de persuadir, sino al final conminan a los procuradores buscando una situación de colaboración eficaz. ¿No es así? ¿A quién le convenía la colaboración eficaz? Si estaba, bueno, esa es la versión de la oposición. No, es la versión de lo que hace, de los procuradores. El señor Salas nunca ha dicho que lo combinaron a hacer eso. La Casa le iba a denunciar y nunca así tan directo como usted es la señora Jenny Vilcatoma, que por supuesto ahora critica el trabajo del señor Juan Segura y creo que todo el mundo lo hace. Y la sacaron a Jenny Vilcatoma, el procurador Salas renunció y luego pusieron a este dócil procurador que es Joel Segura, cuyos actos jurídicos adrede han ido retardando justamente el poder expulsar a Martín Belaúnde. Estamos 6 meses. ¿Por qué no hicieron esta gestión las facultades con todos estos temas, en enero? Las facultades que están solicitando al Ejecutivo. Nosotros hemos señalado que vamos a denegar las facultades porque la confianza a raíz de este tema ha sido vilmente menoscabada. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República sobre eso. Este gobierno no acepta chantajes de nadie, así de claro. Y me parece que esa bancada debiera pensar más en el futuro del país y no en la campaña electoral y ver qué rédito saca de esto. Porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo por traerlo. Yo no sé si en otros gobiernos trajeron a los Aritomi, ¿no? A los Blacker Miller, etcétera, ¿no? Tantos que se fugaron con la plata del país, Malca y otros más. ¿Y qué han hecho esas bancadas para traer a esa gente? Entonces yo creo que acá... Esa es una alusión directa a el hecho de que no le quieren dar las facultades por esas razones. Bueno, es que caemos, considera chantaje político. Caemos en lo sabio que siempre han señalado las abuelas. Los pecados de los otros no te hacen santos. Martín Belaúnde, asesor del presidente de la República, ¿no es así? No es asesor de cualquier otra persona, es el asesor y claramente ligado a la familia presidencial, ¿no es cierto? ¿Con qué plata se ha fugado? ¿Con la plata producto de sus ahorros o con la plata del Perú? Yo creo que ahí lamentablemente el señor presidente se equivoca, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice el congresista? Bien, yo primero quiero aclararle a Alejandro que cuando uno habla como hombre de Estado, no habla ni con susceptibilidad ni con niñerías, tiene que hablar con respeto. Entonces aquí tiene que ser de respeto. Un país, Perú, le respeta al país Bolivia. Es en ese escenario donde se dan estos tratamientos en el proceso de extradición. Belaúnde no es asesor del presidente, eso es falso. No sé que aquí se aplique la teoría nazi de miente que algo queda, ¿no? ¿Qué ha sido el señor Belaúnde? Ha trabajado en la campaña, como yo le he señalado con claridad en un programa de ustedes, que en el 2006 trabajó en la campaña y en el 2011 apoyó en la segunda vuelta, porque es demostrable que en la primera vuelta apoyó al señor Castañeda, era su opción. Eso lo dijimos con absoluta claridad. Pero ¿qué fue? Pues ¿cómo que apoyó? Era su asesor pues, de campaña. Sí, pero no. Lo apoyó con su voto, digamos. Momentito, hizo un trabajo político. Pero vamos ubicándonos en los tiempos del candidato. El señor Aguinaga acaba de decir del presidente, eso no es cierto. Asesor del presidente. No, bueno, para empezar, porque no era el presidente todavía. Era por eso, era el candidato. Entonces, en su momento... Asesor del candidato. En su momento. Que se convertiría en presidente. Luego, no a pesar de todos ustedes. Estás igual que a pesar de todos ustedes, ¿cómo que es eso? Por la oposición, que es absolutamente democrático. Claro, porque finalmente... Negar la realidad yo creo que es... No, aquí no hay que negar la realidad. Bastante iluso, ¿no? La realidad es una sola. Los peruanos saben. No, el gobierno peruano... y todo, se le ve ahí muy el gobierno amical, peruano ¿no? está haciendo todos los trámites. Pero lo que para sí se puede negar extradición. es que el señor Belaúnde Locio es amigo, era por lo menos amigo de la pareja presidencial. Eso sí, no hay nada que discutir. Y no era amigo de 2006 y después de 2011 ya no. Ahora probablemente ya no sean amigos, pero eran amigos. Pero eso nunca, sí es un hecho. Nunca ha dicho que nadie le conoce al señor Belaúnde. Entonces deberíamos decir el amigo de la pareja presidencial, eso sí cabe perfectamente, ¿no es cierto? Posiblemente sí, pero lo que no podemos decir es que sea asesor del presidente. O sea, eso es lo único que estamos señalando. Y respecto al tema del proceso de extradición, eso es lo que yo creo que hay un desfase, y lo repito. Ya el ministro ha dado una explicación y esperemos que dé una explicación que necesita todo el país. Pudo haberse hecho de otra manera, poniendo fecha de manera inmediata, seguro, pero en este caso lo señalado por el ministro es que una evaluación jurídica, ellos prefirieron que se agote los recursos presentados por la defensa, que también era una opción. Entonces ahí se evaluará la pertinencia o la impertinencia a la decisión tomada. Pero Víctor, no puedes negar lo innegable. El manejo dispar ante una situación igual. Fuga de Orellana, fuga de Martín Belaúnde Locio. En el caso Orellana,
el ministro del Interior va en el avión de la policía y lo trae. En el caso de Martín Belaúnde Locio, no puso ni el pie en la frontera. Bueno, Nos tuvo que decir el fiscal que se había ido a Bolivia, por favor. Bueno, ahí también hay otro hecho no exacto. El señor Orellana no presentó ningún recurso. El señor Belaúnde entró y planteó una acción de petición de refugio. Por eso Orellana, nos enteramos que estaba allá. Claro, es diferente. Después nos enteramos que no, es diferente, le digo, pero el gobierno peruano lo que ha hecho es este proceso, y ahora lo que se debe hacer, lo que se está haciendo es, están coordinando con Interpol a fin de su ubicación y traerlo al Perú para que otra responda. más, dijeron que habían comunicado a Interpol. Interpol aclaró al gobierno peruano que nunca había recibido la comunicación sobre la búsqueda de Martín Belaúnde Locio. Es una serie de, llamemos entre comillas, errores lo que te digo, el gobierno han conllevado a esta fuga. Pues, el gobierno está haciendo no todo lo negar trámites para traer al señor Belaúnde y que venga y que responda frente a la justicia. Eso es el trabajo que vienen haciendo por indicación precisa de nuestro gobierno los ministros de los sectores. Entre lo que está haciendo el gobierno y ha anunciado el presidente Humala es una recompensa para quien dé información. No sé si tenemos las declaraciones del momento exacto en el que el presidente Humala habló de esta recompensa. En la búsqueda y captura de este señor en territorio boliviano, le he dispuesto para que el Ministerio de Justicia también ponga una recompensa a la persona que pueda ayudarnos a la captura o a la captura misma del señor Martín Belaúnde. ¿Sabe de cuánto es la recompensa ya, no? No, yo también, como ustedes, acabamos de escuchar al presidente hace minutos, que es una decisión tomada por el señor presidente, seguro mañana ya sabremos todo el monto de la recompensa, ¿no? ¿Y eso se puede derivar del presupuesto así tan tranquilamente? No conozco el mecanismo, pero debe haber un mecanismo para ello, ¿no? Porque es una práctica que sí se hace. ¿Qué dice? Yo también desconozco el mecanismo, salvo que la saquen de las utilidades de Antalsi, no sé, de repente. No, desconozco las fuentes, ¿no? Económicas. Bueno, si hablamos de dinero, quien más conoce de dineros ilegales es el fujimorismo, evidentemente, ¿no? Muy bien. Vamos con las siguientes declaraciones. También el señor Cateriano, por supuesto, ha hablado sobre el tema del presidente del Consejo de Ministros y él ha dicho que todo esto se está utilizando políticamente, todo el caso de Martín Belaúnde. Bolivia no le concedió la condición de asilado a Martín Belaúnde. Martín Belaúnde es un delincuente que ha huido de la acción de la justicia. Lo que hay ciertamente es un aprovechamiento político que es obvio, que es notorio, de la oposición hacia el gobierno, que es el equivalente a nuestro ministro del Interior, ha renunciado como consecuencia de los hechos acontecidos. Quiere decir que se ha asumido la responsabilidad política de los hechos lamentablemente ocurridos. Bolivia no... Bueno, ¿y vendrá Martín Belaúnde Locio? Se habla, incluso el señor Arbizu, ex procurador anticorrupción, ¿no? Dijo que tal vez podría ir a Chile y que ahí sí ya, que nos olvidemos del señor Belaúnde. Otros dicen que podría ir a Malasia, donde está su padre en este momento. Un poco más difícil, ¿no? Se especula tantas cosas, pero lo claro y concreto es que ha tenido mucha facilidad para poder salir del país, para poder salir de Bolivia o escaparse de la custodia policial. Y ahí también viene el problema de la Cancillería. Porque sabes que cuando hay algún detenido, a través de los cónsules, se ve la situación del detenido. ¿Por qué no han comunicado para reforzar pues la vigilancia en el perímetro de la residencia o la situación carcelaria en la que estaba? Nunca las comunicaciones se hacen a través de Cancillería. El Ministerio de Justicia tiene que comunicar a través de la Cancillería, pero aparentemente hay una bisoña canciller que no ha podido activar estos mecanismos, ¿no? Bueno, los ex procuradores han salido a hablar, ¿no? Entonces me imagino que ellos sí son los entendidos en el tema y han señalado puntualmente esto de ser internado en un centro penitenciario. Eso podría haber sido pedido, por supuesto, por el gobierno peruano y que no se hizo. Sobre todo porque como ya se fugó antes de aquí y ya allá todas las vías legales presentadas por sus abogados pues estaban descartadas. Entonces era casi obvio que sí, pues podía fugarse, ¿no? Ahí es donde uno dice, por lo menos el gobierno peruano ha sido negligente. El gobierno peruano pidió internamiento y la Corte Boliviana es la que determinó
Pero arresto la jueza ha domiciliario. dicho que no. No, la jueza No, es dice la que primera no. petición. Luego la que la FESA da a entender es que no apelaron posiblemente. Pero yo quiero felicitarle a Alejandro. Acaba de decir una verdad. Hay mucha especulación. Da para mucha especulación. Eso sí es cierto. Pero no es gratis, pues, ¿no? No da para mucha especulación. Parafraseando un poco al señor Belaúnde. No es gratis, ¿no? No, pero o sea, da, es o sea, obvio el que hecho da el para señor elaborar se va- hipótesis. Por ejemplo, el procurador Viso dijo que puede ir a Chile, algunos dicen que puede ir a Brasil, Alejandro Paraguay. dice que puede ir a Malasia, o sea, precisamente da para la especulación. A Malasia es Lo difícil, que, digamos, no da margen para especulación es a quién beneficia y a quién perjudica la desaparición de... El silencio, ¿a quién beneficia, no? O Eso sí, sí, o sí. sí da también Pero espacio por para supuesto que especulación. da para la especulación, ¿no? A ver. Hemos señalado con claridad, el gobierno no tiene nada que temer ante la declaración del señor Belaúnde. Es más, este gobierno es el que está haciendo el trámite de extradición. El gobierno boliviano, señalado por el presidente Evo Morales, ha reconocido la responsabilidad en esta fuga. Pero usted le cree al gobierno boliviano en lo que concierne a que se le pagó a los policías para que se pudiese fugar el señor Belaúnde Locio, pero no le cree al canciller Choquehuanca No, yo no cuando he dicho- dice, no, cuando dice usted- que el Perú no... No es correcto, tramita- no es correcto ¿No? lo que dice. Lo que ha dicho, estoy repitiendo lo que dijo el señor presidente de Bolivia. Sí. Me parece. Yo no he desmentido en ningún momento al señor Choquehuanca. He dicho que hay una versión del señor Choquehuanca y hay otra versión del O ministro. sea, que no sabe a cuál creerle todavía. Claro, Pero en el caso del presidente sí le cree. Cuando hay dos versiones sobre un solo hecho, evidentemente uno de ellos no se ajusta a la verdad. Entonces, como no soy brujo, no puedo adivinar. Pues. Entonces tenemos que hacer una secuencia lógica. Es Puede una contestar credibilidad con el- selectiva. con el Escoge chamán- la que le conviene. No, chamán blanco. Voy a ver con el curaca blanco. El curaca blanco, efectivamente. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos.